Y ya estamos con el destacado investigador, escritor y editor Dauno Totoro Taulis para hablar de varias cosas. Tengo acá en mis manos algunas de las novedades de Seibo. Me estaba contando que hay más que acaban de salir, y yo por supuesto voy a dedicar parte de la entrevista a que hablemos de Camelot, que es este libro que ahora está reeditado, salió en 2019 y ahora está de vuelta. Exacto. Lo que me alegra mucho porque el mío yo lo presté. Y no sé a quién, así que no ha vuelto, y qué bueno tenerlo de nuevo en mi biblioteca porque me parece que es un libro fundamental. ¿Cómo estás, Dauro? Muy bien, muchas gracias, Antonella. Hablemos un poquito de Seibo y de lo que ustedes hacen como editorial antes de ir, porque ahí nos fue a poner en contexto finalmente de estas novedades. Uh-huh. Bueno, Seibo es una editorial independiente, como ya hay cientos en este país, ¿no? Lo cual es muy bueno, por cierto. Pero tenemos una especie de virtud, y es que hemos logrado mantener la editorial durante años, ya desde el año 2011 como editorial. Y que estamos presentes en todas las librerías, es decir, hemos logrado marcar, digamos, una especie como de perfil editorial muy importante. Y si bien seguimos siendo una editorial pequeña, tenemos un catálogo muy interesante. Sí. ¿Ya? Es un catálogo que yo pensaría como periodista, como alguien que ha leído muchos de sus libros, que caracteriza por tener mucha periodismo de investigación, mucho también. Uno podría decir, estaba pensando en el libro que va a salir de la María Emilia Tillo, ¿no? De que libros que vienen desde investigaciones académicas, pero que ustedes hacen un trabajo de que sean transformados en textos súper accesibles para el público. También harto testimonial, acá de hecho hay un par, y también novelas, pero que tienen un perfil político, social, que son interesantes. Ahora, pensaba a propósito de Camelot, que ya lo vamos a comentar, ¿no? Que hoy día es contrafactual, uno podría decir, y mantenerse en el discurso de adentrémonos en los temas y no nos quedemos con los titulares. Bueno, sí, decía recién, digamos, cuál es el espectro de publicaciones de Seibo. Efectivamente, el fuerte está en investigación periodística, ensayo, crónica y memoria, etc. Es importante señalar que nosotros intentamos lo más posible abrir este espectro, es decir, que los libros de Seibo no estén catalogados todos en la misma revisa en las librerías, ¿no? Aquí están los libros de periodismo de izquierda, ¿no? De periodismo que será leído por 15 personas, sino que logramos expandir precisamente con los temas, ¿no? Creo que es importantísimo que los temas y que el tratamiento de estos temas tengan un interés más amplio, ¿ya? Y tenemos un plan, ¿no? Que hemos ido desarrollando y creo que nos está funcionando, pero que es lento, ¿ya? Y es que independientemente del tema que nos llegue, independientemente de la autoría de quien nos presente el tema, nosotros estamos potenciando aquello que llamamos, no lo hemos inventado nosotros, digamos, pero que hay muy poco en Chile, que es la escritura narrativa de no ficción, ¿ya? Que a través de la narrativa de no ficción podamos tocar temas que de otra manera serían muy áridos, ¿no? Como muy de ensayo. Sí. Tiene que ver con esto que decías tú de, me llega a mí una tesis doctoral sobre, qué sé yo, sobre el trabajo sindical en la 9ª región. Mira, qué lindo tu tema, ¿ya? Ojalá que te vaya bien, pero yo sé que como editor voy a llegar a un público muy restringido. Entonces tratemos de hablarlo en primera persona, tratemos de narrarlo, tratemos de que esta cuestión tenga un atractivo literario más grande. Y entonces trabajamos mucho con los autores de este sentido. Bueno, y de hecho yo creo que hay pocas cosas más irresistibles que la primera persona. Y acá estaba pensando en este libro que es una novedad que se llama Asalto al Paraíso, un internacionalista chileno en la Guerra de Salvador, que es un testimonio de un personaje bien improbable. Entonces, claro, cuando uno escucha que esta persona, que era un joven académico de sociología de la Universidad de Valparaíso, que luego durante la dictadura es apresado, torturado, después se va al exilio en Canadá y después desde Canadá participa en la guerrilla en Nicaragua, uno dice, ya, pero ¿qué personaje es ese? O sea, ¿existe esa persona? Esa persona existe y escribió este libro. Por supuesto, y ahí es donde yo quiero apuntar, porque testimonios de chilenos o de latinoamericanos internacionalistas en guerra, en distintos lugares, en revoluciones en el mundo entero, hay muchos, ¿ya? A nosotros nos han llegado bastantes. Yo estoy un poquito harto como editor de los testimonios de personas que narran sus hazañas tipo Rambo y que son gallos que desde el comienzo estaban súper convencidos y que su participación fue determinante en el resultado de la guerra, ¿no? Eso ya nos tiene bastante hartos porque hay mucho, ¿ya? Y de repente aparecen textos como este, ¿ya?
que son enviados desde Canadá, de una persona que no tiene idea, digamos, de cómo funciona el mundo editorial chileno, pero que como él tiene origen chileno, país al cual no ha regresado, digamos, en 50 años, ¿no? Y yo empiezo a leer una historia que no tiene ni una arrogancia. El personaje no se autoconsidera héroe, ¿ya? Él tampoco sabe cómo es que llegó, cómo carajo es que llegó a esa guerra, ¿no? Una persona que tampoco tenía una estructura mental política muy definida, ¿ya? Que además tenía hijos. Era un señor grande, sí, para lo que es un guerrillero, ¿no? Ya es una persona de 35 años, formada, profesional, con hijos, viviendo en Canadá, trabajando en Canadá, y de repente partir a la guerra. Y luego narrar su peripecia desde la perspectiva de una persona que se da cuenta, estando allá, que no está hecho para eso, ¿no? Que le aprietan los zapatos, que se le hacen heridas en los pies, que tiene que subir cerros. Que es muy difícil. Que es muy difícil, que esta imagen romántica que él tenía de ¿Del Che Guevara? Claro, no existe, ¿no? Y es muy atractivo porque además no reniega, ¿no? Pero se hace preguntas. Se hace preguntas. Y yo creo que lo más notable del libro, que a mí me gustó mucho, y yo se lo recomiendo mucho a los lectores, no solamente el aspecto político, sino que es su relación, cómo establece él su relación con sus compañeros. Cuando se da cuenta de él que él podría ser el papá y hasta el abuelo de sus compañeros de combate, ¿no? Son puros muchachos de 15, 16 años, que ahí, con ellos, es que va aprendiendo lo que significa ser humano y por qué se está haciendo esta lucha, etc. Es muy bello, digamos, el cómo él se relaciona con sus padres. Bueno, se llama Salto al Paraíso, de Ralph Ibáñez Noa, y es uno de las novedades de Seibo que pueden encontrar. Además, estoy mirando aquí en la web que está con descuento. Claro. A mí, este libro es muy loco. Sí. Joseph Grigulevich. Y esta es la segunda parte. La primera también está en Seibo, ¿cierto? También la podemos encontrar. Sí, claro que sí. El NKVD, KGB, en Chile y Argentina, el Frente Invisible durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí parte con algo que más o menos sospechábamos, pero desde el otro lado, ¿no? O sea, tenemos hartas historias de nazis que se arrancaron después de la Segunda Guerra Mundial y que se instalan especialmente en la Patagonia, ¿no? Y bueno, por supuesto en Chile es muy conocido el caso de Colonia Dignidad con todas sus malignidades. Pero el tema de quienes vinieron detrás de los nazis es relativamente nuevo, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito respecto a este trabajo de Nil Nikandrov. Mira, realmente esto es espectacular, ¿ya? Nosotros dimos con el trabajo de Nil Nikandrov, que es este periodista ruso, ya una persona ya mayor, que lo más probable es que trabaje en coordinación con el servicio de inteligencia ruso, ¿ya? Al quien le encargaron contar la historia de Joseph Grigulevich una vez que se cumplieron los 100 años de los servicios de inteligencia rusos. Este fue un libro que se publicó en Rusia, en ruso, para los rusos, y allá quedó, ¿ya? Pero que hablaba de Latinoamérica, del Cono Sur. Pero nosotros no teníamos idea, ¿no? Y a través de terceros me entero que una persona a la que yo conozco es hijo de un chileno que en algún momento trabajó para la inteligencia soviética en Chile persiguiendo a nazis. Empiezo a seguir esta huella y me encuentro con que existe este libro, me comunico con este Nil Nikandrov, y le pregunto si podemos publicar el libro en Chile. Encantado, me lo manda en ruso, y aquí fue traducido, y aparece, digamos, una historia espectacular de este agente. Una historia de espías. Es una historia de espías, ¿ya? En esta segunda parte, porque la primera parte es todo su arribo a América Latina, sobre todo a México. Este es el tipo que hace el primer intento de asesinato de León Trotsky en México, ¿no? Y luego es rescatado en México por personajes como Pablo Neruda y Luis Enrique Delano en la Embajada de Chile, que lo traen hasta América Latina. Viaja con pasaporte chileno, ¿ya? Llega a Buenos Aires y en Buenos Aires comienza a instalar las oficinas del NKVD, que es la precursora del KGB, ¿no? Instalar las oficinas en Buenos Aires y en Santiago, ¿ya? Y este libro en particular trata de las operaciones de inteligencia soviética en Chile y en Argentina durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cómo operan persiguiendo la quinta columna nazi en Chile y en Argentina, cómo operan haciendo sabotaje de los recursos naturales que desde Chile y Argentina van a alimentar, digamos, a las tropas nazis. Por ejemplo, desde Chile el salitre, ¿no? Para fabricar la pólvora, y desde Argentina el grano y el ganado con el que se alimentan las tropas nazis en la guerra en Europa, ¿no? Entonces, hay acá un pequeño grupo de agentes al servicio de la Unión Soviética y de Stalin en particular, conducidos por este Joseph Grigulevich, haciendo operaciones increíbles de las que no tenemos idea. Y en este libro, además, se nombran con nombre y apellido, digamos, todos los personajes chilenos que participaron en estas operaciones, ¿no?
Y también, lo cual es muy, muy, muy atractivo y también muy desconocido, es de qué manera se establecen las vinculaciones, los conflictos, las competencias entre la inteligencia soviética, la inteligencia norteamericana, la inteligencia británica en territorio latinoamericano. Es decir, cómo la Guerra Fría empezó mucho antes. Claro. La Guerra Fría empezó ya durante la Segunda Guerra Mundial aquí. Y Chile fue un campo de batalla notable durante la Segunda Guerra Mundial y no tenemos idea. Claro, y que ahí uno también empieza a entender la historia. Ahora, claro, lo divertido es que es un libro de espías súper emocionante, pero todos son hechos reales, contados por sus protagonistas. El 100%. Y esto sí está contado como testimonial, no como novela. Claro, esto es una investigación periodística, ¿ya? Pero la primera persona es el investigador, lo cual a mí me parece esa es otra de las rutas que a mí me parece fundamental en la narrativa, digamos, del periodismo de investigación, en el que no solamente tú das cuenta de los hechos y citas a pie de página, digamos, el origen de tus documentos, sino que además tú le cuentas a tu lector el modo en que vas haciendo la investigación, hacerlo partícipe del proceso de investigación. Para mí eso es fundamental. Ahora, esto se parece en formato a Camelot, pero Camelot, que aquí me quiero detener los próximos 10 minutos que me quedan, es una investigación periodística que tú hiciste a partir de documentos que se te entregaron. Y claro, aquí el personaje del periodista no es Dauno, se inventa un personaje, ¿no? Que además le habla a un profesor y que le envía todos los documentos. Mira, esta es la investigación que yo hice, y además es muy doloroso, pues la hice al principio del libro. Si se pierde no importa. Y uno dice, pero ¿cómo se va a perder esto si es muy importante? Y claro, Camelot habla del plan Camelot que existe. Y yo me acuerdo, Dauna, que cuando te entrevisté hace 6 años y ahora estaba reescuchando esa entrevista, estábamos en Trump 1. Ya había recién salido el documental sobre Cambridge Analytica, de Todo es Falso, ¿no? Que lo pueden ver en Netflix, y que habla acerca de cómo las redes sociales se crearon para obtener información respecto a la población civil y se crearon desde el mundo militar con fines estratégicos, y que lo que estamos viendo, lo que veíamos hace 6 años con el Brexit, con la elección de Bolsonaro, con la elección de Trump, estaba tremendamente influenciado por la capacidad que tienen las redes sociales de influir en el voto. Luego, hoy día estamos en un espacio muchísimo más radical que eso. Entonces quería preguntarte por ¿cómo ves hoy día en perspectiva la investigación que hiciste para Camelot? Este mismo libro que salió en su momento bajo Plan Camelot por Planeta y que ahora está reeditado por Seibo con solo Camelot. Sí. Mira, yo creo que la pregunta tiene que ver con las razones por las cuales se reeditó el libro. ¿Ya? Efectivamente, hace 6 años se publicó este libro en un contexto político mundial muy complejo, pero en el cual Plan Camelot tenía una pertinencia total, ¿no? Era, bueno, de qué manera estamos siendo nosotros, cada uno de nosotros de modo individual, influenciados por distintos medios electrónicos, algoritmos que nos condicionan a pensar de determinada manera, ¿no? Han pasado 6 años. En 6 años, 6 años en términos históricos es una fracción de un milisegundo. Claro, ¿ya? nada. Y sin embargo, el efecto de esta fracción de milisegundos que ha habido sobre lo que es la especie humana, nuestro impacto en el planeta, el cómo nos relacionamos, de qué modo se organiza la sociedad, ha sido tremendo. O sea, lo que ha pasado en 6 años es una radicalización total, una radicalización absoluta de un pensamiento muy específico, ¿ya? Una dominación muy específica de lo que se denomina, que es la ultraderecha, digamos, un pensamiento neofascista que empieza a irrumpir en el mundo, apoyado fuertemente sobre estos mecanismos y estos algoritmos que dominan y hacen que esta falsa pretensión del libre albedrío que tenemos nosotros persista, esta falsa percepción, y al mismo tiempo nuestra burbuja de pensamiento sea desplazada fuertemente hacia el individualismo, hacia la desconfianza, hacia el miedo, que son los elementos que nos empujan hacia posiciones más extremas de derecha, ¿no? Entonces el libro hoy tiene aún más pertinencia, porque si el libro se hubiera equivocado, si en las hipótesis que yo planteo en Plan Camelot hubiesen demostrado que en realidad no era para tanto, por supuesto que no lo habríamos publicado de nuevo. Pero en el contexto actual, es decir, Trump 2, después de Trump 1, ¿no? Las distintas guerras, los distintos conflictos, el tremendo sufrimiento que está sufriendo una población, una parte importante de la población del mundo, y el cómo se han desarrollado
los programas de inteligencia artificial, el cómo se han fortalecido y han sacado músculo los algoritmos a nivel mundial, y el cómo estos ya están en cada una de nuestras células, en estos 6 años se ha incrementado tanto todo esto, que era muy pertinente y ni siquiera había que retocar el libro. Sí. Claro, yo fue lo primero que le pregunté. Claro. Esto es distinto, pero yo leí el otro. Claro. ¿No? Y lo empecé a revisar y fue como, pero yo esto ya lo leí, ¿no? Claro. Por eso volví a la entrevista. Ahora a mí me pasa, Dauno, con este libro que puede haber alguien que no esté escuchando, pero ya se pusieron conspirativos, ¿no? Y de hecho, este libro explica por qué existe ese mismo concepto de la conspiración. Pero yo me preguntaba, porque esto parte en Guerra Fría con JFK, que dice, ok, y el plan Marshall, que va a buscar que Estados Unidos asegure su lugar de liderazgo a nivel mundial. Pero uno podría decir, por un lado, el hecho de que desde Oriente, especialmente China y Japón, estén utilizando también de manera tan potente, y ahí uno dice, bueno, hay una razón por la que en China no se usa Google, uno puede decir pero también están usando las herramientas del enemigo para limitar a ese enemigo. Y por otro lado, una de las cosas interesantes que tenía el plan Camelot era su sutileza. Y ahora estamos en un momento de cero sutileza. Claro. Entonces, cuéntanos cómo ves tú que ese momento de cero sutileza fue sostenido a través de este momento de invisibilidad del plan Camelot. Mira, en primer lugar, yo creo que es importante saber por qué se llama Camelot este asunto. ¿Ya? Camelot es una utopía antigua, ¿no? Sí. O sea, es una gran leyenda de la del rey Arturo. Y Camelot era el símbolo del mundo perfecto, del mundo equilibrado, del mundo justo, pero una justicia a través de la fuerza. ¿Ya? Era por la razón o la fuerza. ¿Ya? El rey Arturo tenía en su mano la piedra de la sabiduría y en la otra la espada Excalibur. Si yo a través de la sabiduría no te convenzo, tengo la espada para convencerte, ¿no? JFK y la familia Kennedy tenían la locura familiar de considerarse descendientes del rey Arturo. Por eso le pone Camelot a este proyecto, que lo que busca es este mundo perfecto basado en la Pax Americana, ¿no? Esta Pax Americana que se impone a través de la piedra de la justicia o de la espada, ¿ya? Ahora, bueno, hay que decir, la justicia es un concepto cultural. Claro. Entonces también ellos la entienden como nuestro concepto de justicia, que no es el mismo tuyo y no siempre va de la mano de los derechos humanos. Exacto, y por eso se llama Pax Americana, muy concretamente, es decir, cómo se impone la hegemonía norteamericana en el plano cultural, comercial, financiero y también en el militar. Ahora, eso en aquella época era pretensiones del Estado. Esto funcionaba mediante los organismos del Estado, Departamento de Defensa, las agencias de inteligencia, ¿no? La CIA, la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de la Defensa, etc. Hoy eso se desperfiló. Ya no es intereses de Estado los que controlan los mecanismos, los que definen, digamos, por ejemplo, las intenciones de los algoritmos. Ya no son los Estados los que están en guerra. Lo que está en guerra hoy día, los grandes enfrentamientos son interempresas, intereses transnacionales, ¿no? Hoy quien está gobernando el mundo a través de los algoritmos son las grandes empresas tecnológicas, ¿ya? Quienes venden sus servicios a todo tipo de empresas, hasta la Soprole, por decirte algo, ¿no? O sea, yo controlo, digamos, la opinión mundial, yo soy capaz de manipular, digamos, las intenciones de compra o los gustos, soy capaz de interpretar lo que la gente opina y tengo esta cantidad de información gigante en una bolsa y yo te ofrezco que tú me compres la bolsa entera o me compre aquellas partes de la bolsa que a ti te interesan para tu negocio. Es decir, hoy la guerra interna, esta guerra tecnológica, esta guerra tipo Matrix que estamos viviendo, se da entre las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y que, claro, aparecen, digamos, respaldadas por planes de Estado, aparecen siendo chinas o de los Estados Unidos o de Japón, etcétera, pero finalmente aquí priman los intereses transnacionales, ¿no? Priman los intereses de las grandes firmas. Y los grandes negociantes de todo esto son las empresas tecnológicas y el producto somos nosotros. Claro, es que ahí estaba pensando que quizás lo que vimos ahora en la ascensión de Trump este año fue la transparentación de aquello, ¿no? Y pasar de la idea que tenía JFK de Estados Unidos como dominante a Estados Unidos entregándole la dominancia a las empresas tecnológicas, y eso es peor todavía, claro. Uno podría pensar, porque ya ni siquiera estamos hablando con el interés de un Estado que cree que tiene el rol de gobernar a todo el resto del mundo, sino de empresas que lo que buscan ya no es la Pax Americana, buscan ganancias como prioridad. Bueno, como ven, es fascinante
¿le estará poniendo color Dauno Totoro? Ustedes lean el libro. Lean el libro, van a quedar tremendamente inquietos y además muy en línea con lo que conversábamos ayer con Rubén Ditus en nuestra sección del Observatorio Crítico de Medios. Camelot está disponible en Seibo y también en librerías. Muchas gracias, Dauno, por venir. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más Comunicarte.